Bienvenido Álvaro a Explora tu Salud y lo primero que quería preguntarte es ¿por qué eres powerlifter y qué es lo que te ha atraído de este deporte? Bueno, yo me llamo Álvaro, soy CAFID, es decir, estudio la carrera de Ciencias del Deporte y tengo un máster en entrenamiento y nutrición deportiva, ¿vale? Así como un poco de presentación inicial. Mm. ¿Por qué el powerlifting? Pues sinceramente estaba un poco ya cansado de todo el tema de culturismo. Al final, pues bueno, todos empezamos en el gimnasio un poco, pues explorando un poco las máquinas, viendo un poco, pues qué es lo que nos va gustando. Y yo, pues tras 4 o 5 años ya que iba en el gimnasio, hice, estaba ya cansado de hacer siempre los mismos ejercicios, tal. Y un día, pues uno de mis colegas, de mis amigos, me dijo, oye, tal, ¿conoces este deporte? Tal. Dije, pues la verdad que no tenía mucha idea de ello y la verdad que me ilusionó, me gustó y creí que era una forma pues un poco de cambiar también la rutina de siempre entrenar lo mismo y tener pues eso, como unos objetivos que al final yo desde pequeño siempre tenía unos objetivos en el mundo del deporte y hacía ya mucho que no los tenía y vi pues una forma de enfocarme un poco más en un deporte y en poder dedicarme a ello un poco, vamos a llamarlo profesional de forma indirecta. O sea, claro, de forma competitiva. Al final no es lo Eso. mismo hacer bodybuilding al sistema clásico de ir al gimnasio y 4 o 5 días y hacer mi rutina para estar más definido, para ganar más masa muscular, que obviamente hacer un deporte de fuerza. Eso es. Eso es, al final pues siempre cambias como un poco esa mentalidad que al final hacer todos los días lo mismo, siempre es como un poco, joder, esto es muy aburrido, al final pues siempre buscas como nuevas metas, nuevos objetivos, cambiar un poco, salir de la zona de confort, vamos a llamarlo. Claro, a eso iba a ir, porque realmente tú entrenas los 3 movimientos principales, imagino, por bloque, o sea, Sí, normalmente por bloque, a lo mejor una semana los tocan más, una semana los tocan menos porque hagan más complementarios, pero al final lo que cambia de una persona que entrena normal, ¿no? Es decir, va al gimnasio normal, y tú, que a nivel práctico podría decir, vale, está haciendo los mismos ejercicios, pero el enfoque que le da es lo que hace que, por ejemplo, tú pues vaya a progresar en marca y la otra persona que va simplemente al gimnasio pues no sea capaz de tener esa progresión, ¿no? Al final en el gimnasio, ¿no? eso es, al final realmente la única diferencia, como yo digo, hay mucha gente que lo que se ha denominado ahora como un poco el power building, esa corriente un poco que ha salido no hace mucho tiempo, pues eso, de hacer los tres básicos de powerlifting, Ujú, pero sin, digamos, enfocarte 100%, pues eso, o en competir o en mejorar esas marcas, sino pues tomarte un poco esa parte de hacer básicos, vamos a denominarlos a los tres movimientos de powerlifting, ujú. como una parte de iniciar el entrenamiento y de, digamos, ver un poco ese progreso en cuanto a la fuerza, que todos sabemos que la fuerza al final va un poco ligada también a la ganancia de masa muscular y pues como parte de iniciarte en el mundo del gimnasio, pues puede ser una muy buena idea porque al final cuando ganamos masa muscular pues es complicado, digamos, ver ese inicio, esa mejora rápida, porque al final son meramente subjetivas, o sea, las mejoras, tú Claro. puedes pensar que yo no he ganado nada masa muscular y otra persona puede decir que sí, pero al final lo bueno que tiene este deporte o en el caso del power building es que se ve esa mejora En la de marca. forma objetiva, o sea, si antes levantabas 90 y ahora levantas 100, ha habido una mejora objetiva, ahí no te puede decir nadie, no, Mm. los he levantado, sí, hay una mejora, entonces puede ser una muy buena base para que la gente se pueda iniciar tanto en el gimnasio como en este deporte o simplemente, pues, como digo, como base para ver un poco el progreso real. Claro, ¿y tú crees que entonces sería necesario, porque me ha sorprendido, yo no conocía que a eso ahora se le llamaba power, has dicho, Power building. power building, y tú crees que es necesario, ya no es solo respecto al power building, pero tú crees que es necesario a cada corriente de entrenamiento que, imagínate, ahora llega una corriente de entrenamiento que es se hace movilidad primero y luego se hacen ejercicios normales y se llama la mobility building.
sea, ¿tú crees que es necesario encasillar, o sea, ponerle un nombre a cada cosa? O realmente para sintetizar para que la gente no se líe, pues vale, estás iniciándote en el power building, estás iniciándote en el bodybuilding. ¿Tú qué opinión tienes Sí, es respecto a eso? como, podríamos decir que es como un poco esa forma de separar un poco, pues eso, lo que tú decías, las corrientes diferentes, pues que al final se están empezando a generar ahora y que están creciendo, sobre todo a nivel España, que antes, pues es verdad que la gente iba al gimnasio, pero bueno, no era tanto, y ahora sin embargo estamos viendo una gran oleada de gente, pues eso, 16, 17, 18 Así años, es. que están iniciándose en el mundo del gimnasio y la gran mayoría de la gente no está iniciada pues porque vean a las competiciones de culturismo o tal, sino la gran mayoría de la gente está empezando a iniciarse en el mundo, digamos, de los básicos Ujú. y de crear masa muscular, pero a partir de los básicos, que es una cosa que a mí realmente me está sorprendiendo y que mucha gente puede decir, pues es imprescindible, realmente no es imprescindible los básicos, como ya se ha demostrado en mil artículos, pero es una manera, como decía antes, muy objetiva de ver esos progresos a corto plazo y que está muy Mm. bien poder separar esas corrientes tanto para un lado como para el otro, pero bueno, al final hay mucha gente luego de bodybuilding que utiliza los básicos como parte de su entrenamiento y no lo llama power building ni simplemente Claro. es un ejercicio más. Al final nosotros los queremos separar pues porque siempre al final se busca un marketing, un generar una adherencia, el generar comunidad, el generar sentirte más afín a lo que tú digamos que defiendes un poco en cuanto a tus pensamientos, pero nosotros por ejemplo también utilizamos parte de bodybuilding, no es solo el powerlifting, no es solo los tres movimientos, sino nosotros también tenemos una base necesaria de masa muscular que construimos a través, vamos a llamarlo, del bodybuilding o de los Mm. ejercicios típicos de gimnasio. Claro, eso ahora te lo quería preguntar, pero antes me ha parecido una cosa muy curiosa que has dicho, porque para lo que no lo sepáis, que imagino que la gran mayoría o casi todo el mundo que está escuchando este podcast, yo estudié con Álvaro, o sea, estuvimos en el mismo grado de ciencia del deporte, y yo recuerdo, en general de ejercicio, o sea, de ejercicio del gimnasio no hablamos mucho, pero de los básicos, o sea, yo no recuerdo absolutamente nada de que se hablara de eso hace unos años y la gente que yo veía en clase alrededor, o sea, iban al gimnasio, pero no hablaban de básicos, hablaban de que si hacía el curl de bíceps, que si lo otro, pero no habría esa cultura que sí he visto en el desarrollo que tú dices, en los últimos tres, cuatro, que sí es verdad que hay mucha gente que se está uniendo, que tú vas al gimnasio comercial, que ahora te preguntaré si crees que los gimnasios comerciales están preparados para aguantar el nivel o la forma de entrenar el powerlifting, pero eso lo dejamos a un lado, pero que realmente es eso, que es que antes no se hablaba absolutamente nada, era voy al gimnasio, hago pechito, hago bíceps, hago tríceps, un poco de pata y me piro, y ahora literalmente es que no, voy a ser básico al gimnasio, voy a ser complementario. Sí, la verdad que a nosotros, como bien has dicho antes, que hemos ido a clase juntos y hemos visto un poco esa rama que no había, pues nos gusta siempre que haya esa parte de que, joder, que la gente vaya viendo que esto no es ir al gimnasio, cojo la primera barra que veo, me pongo a entrenar, hago un poquito de pampeíto, como dice la gente, y Literal. me voy a mi casa. Y no, joder, al final la gente ya está viendo que, oye, que hay una ciencia, hay un porqué y que, oye, los básicos pueden ser una muy buena opción, pues eso, para alguien que a lo mejor no conoce o no sabe del mundo, centrarte simplemente en mejorar con tres cosas, porque al final realmente son tres cosas. Y son tres patrones muy, muy, muy sencillitos, que luego tienen su complicación, obviamente, como todos, que ya hablaremos más adelante de cada Sí, patrón, obvio, obvio. pero puede ser una idea muy interesante y que la gente últimamente, como decías, me gusta que está empezando a ver esos tres básicos, que hubo una época en la que se pensaban que eran la leche, hubo otra época en la que se super, como vamos a llamar, los básicos eran lo peor del mundo, La que no eso no servía vale para para nada. nada, y Sí, sí, joder, sí, literal.
al final no es que no valgan para nada, sino que, joder, pues tienen su cabida y con su cabeza, hablando fuera del mundo del powerlifting, que por supuesto nosotros tenemos que tener sí o sí, hablando fuera de ese mundo, que pueden tener su cabida en ciertos bloques, en ciertas progresiones, pues con sus ciertas variantes, pueden tener una cabida y la gente cada vez pues está añadiendo más ese tipo de movimientos como, digamos, uno más al principio, porque al final son movimientos que fatigan mucho y que si los haces al final requieren de una técnica relativamente buena para ejecutarlos de forma correcta, pero que están Mm. ahí, que, oye, tienen una cabida y la gente los está empezando a meter y a mí como powerlifter, pues obviamente me gusta porque al final siempre alguno de esos que hace bodybuilding los mete, siempre cae para nuestro lado, entonces, joder, a mí la verdad Claro. que me gusta que esté saliendo así. Yo lo que tendría que decir, y te lo digo a ti como, o sea, no sé que eres representante del powerbuilding ni del powerlifting en España, pero Mm, sí que es cierto que felicitaros a la gente que formáis comunidad de eso, porque yo creo que la conciencia de que detrás del ejercicio hay una ciencia viene en parte no porque ahora esté el culturismo tanto natural como pro de moda, sino yo creo que viene por la parte del powerlifting, que la gente se ha dado cuenta que hay una programación y una ciencia detrás de ella, y yo creo que en gran parte es gracias a eso. O sea, de gente más joven. Obviamente a la gente de mm. 40 50 años no veo que esté llegando el powerlifting, pero sí que es cierto que la gente joven, o sea, en los de nueva generación, sí que está calando cada vez más que no es solo ir a entrenar por entrenar, lo que tú decías, coger una barra y hacer un pumpeito e irse, sino que, oye, hay una programación del ejercicio, hay una lógica, necesita unos descansos y yo personalmente pienso que desde que el powerlifting se ha popularizado y se habla cada vez más de ello y cada vez hay más gente, es gracias a eso que se está viendo más científicamente el ejercicio. Sí, al final fue pues como pasa con la halterofilia, lo que pasa es que al final, pues bueno, la halterofilia es conocida, pero bueno, la gente no sabe cómo se trabaja y no sabe cómo tal, pues porque bueno, por lo que sea, al final a la gente no ha acabado de calar la Atrae menos, halterofilia. pero yo creo que atrae menos porque es mucho más compleja. O sea, Sí, yo creo técnicamente, que yo que he un hecho clean halterofilia, jerk, técnicamente es más complicado. obvio, un clean jerk es que levantar, para levantar 90 kilos en clean jerk ya puedes estar fuerte y tienes que tener buena Sí, técnica, ¿sabes? Que no es lo hay que mismo que tener mucha levantar técnica y requiere un de peso muerto. esfuerzo. Claro, o sea, un Sí, peso sí, sí. muerto en rumano, pues, joder, tienes que tener técnica, pero más o menos fuerza bruta, como tiene menos recorrido, podrías llegar a tantearlo. Pero obviamente hacer Eso lo es. otro, que es un movimiento completo de abajo hasta por encima de la cabeza, pues entiendo que Sí, no eso cale en la gente. O sea, es entiendo más que complicado. la halterofilia esté por debajo en popularidad respecto al powerlifting, Sí, mucho más sí. complicado. Sí, sí, pero bueno, la verdad que desde luego que en el mundo, sobre todo los jóvenes, pues bueno, al final venían de una época en la que los mayores siempre era, pues ibas y la típica rutina, tú cogías tus mancuernas y hasta que el pecho no podía más, el tríceps no podía más, te ibas para casa y el día siguiente espalda hasta que no te podías mover y al día siguiente las patas hasta que no eras capaz de bajar las escaleras del gimnasio. Y la gente ahora mismo está viendo que, joder, que con el powerlifting se construyen cuerpos, hay muchos cuerpos muy bonitos en powerlifting, al final eso es estética pura y dura y no hay, ahí sí que ya puedes entrenar mucho, que la estética son tus formas y Claro. no va a haber manera de sacarnos de ahí, pero que está viendo una programación, que hay un algo, la gente no sabe qué muchas veces, pero que hay un algo detrás No, claro, y que tiene un o sea, sentido, que tiene no una tienen que lógica y que va entenderlo. guiado Ujú. hacia, en este caso, pues hacia tirar tus máximos pesos y que, oye, que esta gente consigue algo y que las programaciones tienen su lógica y que no todo el mundo es capaz de progresar, que todo el mundo cuando es un principiante se progresa muy rápido porque se generan adaptaciones muy rápidas, pero que cuando ya se empieza a niveles ya, pues no vamos a hablar internacionales porque ahí llegan cuatro contados genéticamente tops y ya, pero a niveles nacionales que se requieren de años y años y que cualquier persona con años y esfuerzo puede llegar, si las preparaciones no están bien orientadas, si las preparaciones no están bien hechas, sin una cabeza, sin unos análisis tanto previos como posteriores de lo que vas haciendo, no se llega.
Y cada vez la gente pues está contratando más entrenadores online, cada vez están viendo que, oye, que esto no lo puede hacer cualquiera, que no todo el que es atleta luego es buen entrenador, porque al final tú como atleta eres un prodigio y puede ser muy bueno, pero luego hay que saber cómo enfocarlo, cómo programarlo y eso, por mucho que mucha gente, que en nuestro mundo también pasa, que hay muchos atletas que se meten luego a entrenadores, no es tan fácil como incluso ellos mismos se piensan, porque todo tiene un porqué y hay que estudiarlo y hay que hacerlo poco a poco y eso requiere, pues eso, de nuestros 4 años de carrera, los máster, experiencia, experiencia, experiencia y eso muchos atletas no lo tienen, aunque luego quieran incluirse en nuestro mundo. Claro. ¿Y tú crees que si ahora mismo no escucha un chico que está estudiando CAFID y le mola pues el mundillo pues, del powerlifting, ¿tú crees que para ser 100% entrenador, porque has dicho una cosa interesante de que hay muchos atletas que son prodigios que luego son malos entrenadores, pero ¿crees que todos los entrenadores han tenido que mínimo entrenar o competir, ya sea a nivel más bajo o más alto, en una disciplina si quieren dar, por ejemplo, programaciones de powerlifting? Es decir, tu entrenador, si tú ahora como entrenador quisieras programar a otro chico que quiera hacer powerlifting, si tú no hubieras hecho powerlifting, ¿crees que no estaría lo suficientemente preparado? Yo siempre pienso que estudiando cualquier persona puede entrenar a cualquier atleta de cualquier disciplina, pues eso, llevándote, estudiando cómo funciona esa gente, cómo funciona el cuerpo, la biomecánica, etc, etc, fisiología, etc, etc, las partes básicas, cualquier persona puede entrenar Mm, a cualquier deporte. Pero hay, vamos a poner un porcentaje de un 20, un 30% de cosas que la ciencia aún no ha explicado en cualquier deporte y que son cosas que a lo mejor la ciencia no explica, pero que tú, bajo tu experiencia como atleta y como entrenador, mm, puedes llevar a cabo con tus atletas. Y para mí es una parte fundamental. Yo, por ejemplo, no he hecho nunca piragüismo, vamos a poner un deporte súper sí, desalejado del mío, piragüismo, yo no me metería a hacer una programación de un atleta de piragüismo. claro. ¿La puedo hacer? Sí. ¿Puedo equivocarme? También. ¿Que no me no haría ninguna barbaridad? No, porque al final, pues lo que he dicho antes, con tus bases, tus estudios de cómo funciona y tal, puedes hacer una programación, vamos a llamar, normalita. Porque al final no es una programación top, porque no lo has vivido, no sabes cómo funciona ese deporte, cosas que la ciencia no puede explicar, como he dicho antes, tú ya las has vivido. Y Mm, sabes qué puede venir bien a un atleta en un momento, qué puede venir mal, cómo puede ser que ese atleta, porque tú has vivido, un compañero tuyo estuvo en una situación similar, eso tú, si no lo has vivido, es complicado que claro. tú se lo puedas transmitir a un atleta, a una persona de a pie, a cualquier persona, es complicado. Pero yo creo que con una buena preparación, un buen estudio, algo Claro, sí que se puede conseguir y se puede sacar. genial. Pues ahora te quería preguntar de tú que has entrenado tanto bodybuilding como powerlifting, ¿cuál crees a nivel de cuando estás realizando los básicos, cuál crees que es la mayor diferencia cuando le estás dando un enfoque un enfoque más bodybuilding o un enfoque más powerlifting? ¿Cuál crees que son las diferencias entre el powerlifting y el bodybuilding en los básicos? Pues para mí la principal diferencia, por ejemplo, vamos a ir movimiento por movimiento, simplemente Vale. vamos a empezar por la sentadilla, que es el primer movimiento de competición de powerlifting. Yo, por ejemplo, nosotros en Powerlifter realizamos movimientos tanto con rodilleras como con cinturón, como con muñequeras, con todo el material disponible para sacar el máximo peso, Ujú. que yo, por ejemplo, no añadiría nunca en un bodybuilder porque no le hace falta ninguna, a él le dan igual los kilos que levante, a él lo que le importa es el estímulo que se lleva, no él si levanta 140 o 190 kilos, a esa persona es indiferente. Y hablando técnicamente, nosotros, por ejemplo, trabajamos una low bar, una barra baja, que es Ujú. con la posición de la barra en vez tan arriba de los hombros, es decir, casi encima de los trapecios, pues más cercano al deltoides posterior, a la parte posterior de los hombros. Claro. ¿Por qué? Porque está demostrado
que el 90%, 95% de los atletas han demostrado mejor rendimiento en una low bar que en una high bar. En un bodybuilding, pues puede ser, si quieres buscar un desarrollo de la cadena posterior por algún enfoque tal, puede venir bien, pero si no, yo utilizaría una barra alta, que es, como he dicho antes, con la barra un Claro. poquito más arriba de los ¿Sabes trapecios. por qué realmente el low bar te permite generar más fuerza? ¿Es porque tiene al tener la carga más baja o está más cerca del centro de gravedad y además puede involucrar más la cadena posterior? ¿O por qué? O sea, me gustaría entender, te lo digo Yo personalmente sí. no creo que científicamente no hay, o yo no he encontrado nada que demuestre que en la high bar está más tal que la low bar. Para mí no, vamos, yo no he encontrado ninguna diferencia. La principal diferencia para mí es sobre todo el posicionamiento de la barra Ujú. con respecto al cuerpo. Para mí, al estar un poquito más cerca del centro de gravedad de nuestro cuerpo, nos permite estar un poquito Segura. más estables y ser Sí. capaz de luchar y pelear un poquito más las repeticiones. Había un pequeño corte, estábamos hablando de las implicaciones musculares en el low bar y estabas diciendo pues que con el sentido, o sea, que no sabía exactamente a nivel científico porque no había tanta evidencia, pero en sentido común era porque obviamente tenías la carga más cerca del centro de gravedad y que la implicación del tren, o sea, de la parte posterior del tren inferior era más grande y sabemos que el tren inferior, o sea, la parte posterior del tren inferior normalmente tiene un poco más de fuerza que la anterior. Eso es. Al final, esos para mí son la principal diferencia en cuanto a la sentadilla. Luego, en cuanto al press de banca, pues la principal diferencia es en cuanto al tema del rango de recorrido y lo que en powerlifting denominamos el leg drive, que es el empuje con las piernas. O sea, en press banca, principalmente nosotros solemos hacer un arco muy exagerado, que si podéis buscar en cualquier sitio, arco press de banca en powerlifters, y vas a ver unas exageraciones de arcos de la gente que, bueno, este año cambia la normativa y, bueno, se ha buscado otra normativa que ya no sea solo tocar la barra, sino que también los codos tengan que formar un ángulo de 90 grados o superior con respecto a la altura de los hombros, pues para evitar esos arcos tan exagerados y que sea un deporte de fuerza y no técnico, ya que la banca de por sí es un movimiento que para levantar muchos kilos siendo tan bajo, yo por ejemplo soy un powerlifter de menos 66, pues el récord del mundo creo que está por 170 kilos, una cosa así. Son exageradamente kilos, o sea, son una burrada. Obvio. Entonces, pues al final ese tipo de récords en banca, sobre todo cuando son categorías tan pequeñas, se suelen conseguir, pues eso, con técnicas muy pulidas y con arcos muy grandes, buscando esas limitaciones y que, bueno, luego que genéticamente tu pectoral tenga mucha fuerza, que tus palancas de los brazos te permitan una aplicación de fuerzas óptima, Ujú. pero normalmente la gente, cuanto más arco tenía, al acortar más el recorrido, la fuerza que se puede aplicar es mayor. Entonces, en banca se convirtió aquello en a ver quién era el que se hacía más arco y no a ver quién era el que más fuerza tenía. Entonces, recortaron un poquito esa normativa para adaptarlo bien a lo que es un deporte real. Pero Ujú. vamos, la principal diferencia es esa. Luego ya el movimiento realmente es el mismo, no hay mucha diferencia. En bodybuilding la gente busca un press prácticamente con la lumbar pegada al banco para que haya un mayor recorrido, mayor hipertrofia, y nosotros buscamos esa ganancia de recortar recorrido para poder levantar Claro. más kilos. Y luego ya en peso muerto, pues nos vamos a que tenemos dos tipos de peso muerto en powerlifting sobre todo, que son el peso muerto sumo, que es con las piernas abiertas, que es en mi caso el que yo realizo con las piernas abiertas, y el peso muerto convencional, que es el que veis prácticamente en cualquier sitio del mundo en los gimnasios. Se ve el típico peso muerto convencional desde el suelo hasta por encima Claro. de las caderas. Diferencias, las piernas. Luego, como todo, hay mucha gente que hace convencional, sobre todo en categorías ya más grandes, pues menos 105, menos 120 y más 120.
es raro ver algún peso muerto sumo, sobre todo más 120, porque al final son gente muy pesada y suelen tirar más de convencional. Pero se ha estado especulando que si se iba a quitar el peso muerto sumo porque hacía trampa, porque la gente tal. Bueno, creo que quedará en la nada y al final, pues eso, al final cada uno aprovechará sus palancas lo mejor que pueda y a levantar todo lo que se pueda. Yo personalmente, cuando he probado a hacer sumo, o sea, soy capaz de levantar más haciendo sumo que tradicional, o sea, o convencional, por así decirlo. O sea, en mi caso, a mí me favorece el sumo. No sé si es porque tengo Sí, más fuerza en hay mucha gente abductores, o que, sea, no sé por qué será exactamente, pero sí, al final, para mí, por ejemplo, la gran diferencia, yo he hecho los dos, antes cuando hacía bodybuilding no hacía peso muerto sumo, ahora que hago peso muerto sumo, pues encuentro un poco esa diferencia y para mí es la cercanía con la que estás de la barra, es decir, hay menor carga en la zona lumbar, mayor carga era en lo que el más me resto de limitaba a mí, o sea, músculos, lo que más me limita es la lumbar. cosas obvias. Problemas, que el peso muerto sumo no es tan fácil de hacer como la gente se cree. La gente cree que eso es abrir las piernas, coger, tirar de la barra y para arriba. Y creerme, yo llevo un año prácticamente haciendo peso muerto sumo y todavía hay muchas series que técnicamente flojean. Muchos colegas míos que hacen peso muerto sumo. De hecho, tengo un amigo mío que tiene el récord de España de peso muerto y hay muchas series que le salen bien, otras que no salen tan bien. Sin ir más lejos, si la gente que haya sigue un poco el powerlifting, a Iván Campano, campeón del mundo junior de menos 59, la semana previa a competir, hace un par de semanas, o la semana pasada, Ujú. tiró el récord del mundo junior de DL de peso muerto y llegó a competición y se quedó con el opener. ¿Por qué? Pues porque al final son pesos muertos muy técnicos, que son muy difíciles de desarrollar y que cuando estás en tu punto óptimo de desarrollo y todo cuadra muy bien, perfecto. Cuando no estás en tu punto óptimo, es más complicado hacer el burro, porque ya la posición es diferente, es un movimiento más técnico y sin embargo en convencional digamos que es un poquito más fácil hacer un poco el burro porque al final es tirar de la barra, tiene sus posicionamientos y tal, pero el peso muerto somos un posicionamiento que es muy técnico y que te da muchos kilos por esa técnica tan buena que es, sobre todo la gente que tira pesos muy altos, esa técnica tan buena que tiene y esas palancas que le favorecen a ese peso muerto sumo. Pues te quería comentar de cuando al principio has dicho de usar implementos en el levantamiento de pesas, ya sea rodilleras, coderas, cinturones. ¿Tú opinas? ¿Qué opinas? No que tú opinas, sino ¿qué opinas respecto a que la gente normal utilice este tipo de implementos? Porque yo tengo la opinión muy, además muy marcada de si tienes que usar implementos y no estás haciendo eso, un powerlifting, es que no tienes fortalecidas correctamente las zonas para poder llegar a manejar esa carga por ti mismo. Entonces tendrías que plantearte cómo puedo mejorar mi cuerpo para que pueda soportar levantar esa carga. No usarlo para ir acostumbrándose al cuerpo. Al final no estás buscando un rendimiento como sería en un deporte, que tienes que levantar X kilos. Tú lo que estás buscando es tener un cuerpo fuerte, sano y que si eso es consecuencia directa que te permita levantar un peso, genial. Si no puedes, ¿para qué te vas a forzar a levantarlo? ¿Para que te salgan más agujetas? Eso es. Al final, yo la única excepción en el que en tema de salud o en tema de estética pautaría un cinturón o unas rodilleras o unas coderas. Las muñequeras, bueno, las dejaría ahí un poco en ese limbo porque hay gente que, bueno, las muñecas al final hay muchas muñecas que son muy débiles, hay trabajos que son muy específicos, pues eso, tipo cirujanos, gente que maneja mucho manos, pues al final las muñecas se le cargan y tal, y bueno, suelen ser un poco de aquella manera y bueno, todo se puede fortalecer, pero bueno, si quieres darle un plus, digamos que para mí sería un implemento que a cualquier persona le podría recomendar junto con las straps. Para mí las straps son un fundamental para que no nos limite a la hora de agarrar. Pero en el resto, para mí, no tendría ningún tipo de sentido porque al final es forzar al cuerpo a levantar cargas por levantar cargas, porque al final el Ujú. cuerpo que tú levantes 220 o levantes 200
no se entera, porque el cuerpo al final no entiende de kilos. Tu cabeza sí, tu cuerpo sí, tu mente, pero no tu cuerpo. Y al final, Claro, si tú estás entrenando tu cuerpo, que algún día quieres meterlo porque dices, pues es que hoy quiero, vale, sí. ¿Te la estás jugando a lesionarte? Sí, porque como a todo se necesita una adaptación, o sea, no es ponerte el cinturón, ponerte las rodilleras, ponerte las coderas, mil historias que hay para aumentar rendimiento. Tienes que adaptarte a ello, tienes que saber cómo se utilizan, tienes que saber utilizarlas y para mí es un error que comete mucha gente, pues eso, el típico cinturón lumbar que utiliza mucha gente en los gimnasios, me parece una tontería. La única, la única forma que yo tendría de pautar un cinturón lumbar, unas coderas, si alguien tiene miedo, pues eso, alguien que quiera seguir apretando y que tenga miedo, pues yo qué sé, que hayas tenido una hernia, que hayas tenido una lesión en el codo, que hayas tenido una lesión en la rodilla, tal, ujú, como seguridad para ir quitando ese miedo a cargas altas, podría pautar un cinturón o, como he dicho, unas ujú. coderas, unas rodilleras. A largo plazo, yo para mí sería ir quitándolo y ir trabajando también ese poco a poco ese miedo a las cargas altas, a que me pueda volver a pasar, a que tal, pero bueno, si lo quieren usar, yo en ese tipo de casos que hayas tenido una lesión previa, como forma de protección, nunca como forma de evitar la lesión, es decir, tenemos que seguir trabajando patrones para mejorar ese rendimiento o para Claro, volver a readaptar esa musculatura o esa estructura que no está, que está dañada, vamos a poner, ujú, para que vuelva a tener su función y como a nivel mental añadir un implemento, pero no a nivel de rendimiento o a nivel de musculatura. En claro, ningún caso, para mí, totalmente. sería necesario ese tipo de implementos. Ahí comparto la opinión contigo. Y ya por último, quería comentarte respecto a los movimientos, que ¿cuál es tu favorito? O sea, ¿cuál de los tres consideras que es tu movimiento favorito y por qué? Pues para mí, bueno, yo tengo un movimiento, yo soy siempre he tenido la predilección por las sentadillas. Es verdad que yo tengo muy buenas palancas para la sentadilla, se me da, es un movimiento que se me da muy bien, que me gusta y que disfruto al 100%. No tengo ningún miedo de meterme debajo de la barra, me encanta y al final, pues cuando algo te gusta y encima se te da bien, siempre es mucho más fácil. Claro. Ahora, últimamente, al peso muerto también le estoy cogiendo un poquillo el gusto, estamos consiguiendo mejorar, mi entrenador y yo estamos consiguiendo mejorar esa parte, pero bueno, me gusta y la que menos me gusta es el press de banca, pues porque bueno, es un ejercicio, como he dicho antes, muy técnico, que encima no levanto muchos kilos y pues cuando se junta un poco todo, no se te da bien, no levantas muchos kilos, hay que... al final acabas cogiéndole como un poco de tirria, pero bueno, parece que en los últimos dos o tres bloques estamos consiguiendo enlazar un poco bien esos bloques y está Mm, yendo todo, la verdad, que sobre ruedas, las cosas como son. Así que estamos cogiéndole también el gustillo un me poco gusta. al press de vaca. Claro. ¿Y cómo enfocáis la preparación? Es decir, porque una preparación común sería preparar mesociclos, preparar microciclos, carga, Pues, etcétera. ¿Cómo lo hacéis en el powerlifting? ¿Tenéis una denominación diferente? ¿La hacéis similar? Una pregunta un poco más pues, técnica, pero por pues curiosidad. hay, no sé, a lo mejor a la audiencia sí que le suena un poco más y a algunos un poco más friki de esto sí que le sonará lo que está de moda, que son las estrategias emergentes, las ES que denominadas, y un poco lo que llaman la periodización tradicional, pues es lo que tú has dicho, los microciclos, los masociclos, etc, etc, que son pues lo que conoce todo el mundo y con lo que se planifica. Y ahora está saliendo un poco una rama que es con la que a mí me gusta programar y con la que en este caso mi entrenador programa, que programamos a través de estrés semanal, que es un poquito también pues como se trabajaría con los macrociclos, pero de otra manera, buscando un poquito lo que es un pico de rendimiento a corto plazo en semanas. Yo, por ejemplo, hay gente que tiene el pico de rendimiento en 3 semanas, es decir,
si hacemos una sucesión de semanas, en 6 semanas, donde alcanza el máximo rendimiento es a 3. Yo, por ejemplo, lo tengo en 4. Hay atletas que lo tienen en 5 y atletas incluso que lo tienen en 6. Suele ser raro, lo común suele estar entre los 4 y los 5. Suele estar ahí. Y son simplemente sucesión de bloques. Te lo voy a explicar un poco así, Sí, claro. grosso modo, Porque porque, a bueno, mí me suena eso que has dicho como una sobrecarga progresiva, que vas cargando, cargando, baja el rendimiento y de repente ¡pum! Y tiene un pico eso es. de rendimiento. Eso es, pero no está explicado así más o menos, sino que nosotros lo que hacemos es, en la primera semana se programan lo que sea, lo que nosotros vayamos a programar, cada uno tiene lo suyo y al final hay que ir probando qué funciona a cada uno y desde ahí vas aumentando el rendimiento y en la cuarta semana en mi caso, digamos que cogemos el punto máximo de rendimiento. A partir de ahí, en la quinta bajaría, en la sexta bajaría, en la séptima bajaría si nosotros repitiésemos ese protocolo. Es Claro. decir, ese protocolo a mí solo me funciona hasta la cuarta semana. Con ese y con todos. Todos los protocolos funcionan hasta la cuarta semana, en mi caso. A partir de ahí hay descenso de rendimiento. Hay casos raros en los que en la cuarta semana hay un rendimiento bueno, la quinta disminuye y en la sexta se produce esa super compensación que se produce en otros, con otros programas, pero que suele ser raro. Normalmente la gente suele ser poco a poco vas aumentando hasta que llega un punto en que el rendimiento cae bruscamente o ya no aumenta y simplemente se mantienen. Pero eso es con las estrategias emergentes que ahora están muy de moda, pues porque bueno, hay un entrenador en Estados Unidos, Joey Flex, sí, Joey Flex, que es de los mejores entrenadores en cuanto a las estrategias emergentes, que lleva a los atletas top de Norteamérica, que suelen ser los que siempre están ahí ganando mundiales y demás, y lo hizo él muy famoso esa forma de programar y ahora pues sobre todo PR Mode aquí en Sí, España suelen ese ser los que más utilizan ese tipo de forma de programar, que hay un poco, hay una guerra entre la periodización tradicional, que es mejor, que no es mejor. Bueno, eso siempre, Pues bueno, al final son eso diferentes formas de siempre. programar Sí, y una no es mejor que la otra, ni la otra es mejor que la una, pero siempre estará la guerra de si mi método es mejor que el tuyo o el tuyo es mejor que el mío. obvio. Al final, cada uno tiene que defender su corriente. A capa de espada sus pensamientos, efectivamente. Así es. Vale. Ahora quería ir con la parte más de competición, que nos contara un poco tu experiencia. O eso, creo que te has clasificado, has sacado mínima para ir al Campeonato de España. Eso es. Pero antes de eso, quería hacer un pequeño inciso porque sé que no somos ni nutricionistas ni dietistas, pero quería preguntarte de a nivel de nutrición, ¿qué has tenido que cambiar o qué has notado tú de cambio respecto a lo que hacías más en el powerbuilding a ahora el powerlifting? ¿Qué tipo de nutrición o Bueno, qué cambios has introducido? vamos, principalmente, bueno, yo llevo la dieta, a mí me lleva la dieta un nutricionista, yo al final siempre intento delegar todo ese tipo de cosas, aunque tengamos unas nociones, yo siempre intento delegar todo ese tipo de cosas en un nutricionista, el mío es Aritz, que la gente lo puede buscar en Instagram, para mí es uno de los mejores nutricionistas de powerlifting de toda España y bueno, lleva a los mejores de España y para mí es top, pero principalmente podría decirte que no hay ninguna diferencia realmente entre el power y el culturismo, básicamente porque al final estamos hablando de que el objetivo, entre comillas, es el mismo. Se busca rendir entrenando. Ujú. La única diferencia que hay entre el powerlifting y el culturismo es el objetivo de cada uno, pero al final, tanto en nutrición como en entrenamiento, digamos que son iguales, entre comillas, tienen ciertas diferencias, sobre todo en el entrenamiento, porque uno busca rendir en pesos y otro en estética, pero en cuanto a la nutrición, las diferencias no son exageradamente grandes, al final tú tienes un requerimiento de calorías y tienes que tener unos requerimientos de hidratos para poder rendir entrenando, que al final es lo que busca la nutrición, rendir entrenando. Y el entrenamiento realmente es el mismo. Tú buscas que tu potencial en el entrenamiento sea el máximo posible.
Entonces, para mí las diferencias entre la nutrición de powerlifting y la nutrición de culturismo en un periodo, digamos, o de volumen o de mantenimiento o de tal, no hay gran diferencia. Yo iba por precisamente como en el culturismo hay pues esa fase de volumen, pero luego hay esa fase de descarga con o sea, una descarga de hidratos completa, hay cercano a la competición, tiene una descarga de hidratos y luego ya meten la carga, juegan que si la sal, que si la agua. Iba más por ahí de decir, vale, al igual que cuando se va a competir en culturismo, pues tienes esa carga de hidratos porque haces una previa descarga y si juegas con el agua que tienes en el cuerpo, en el powerlifting al final es tener disponibles los nutrientes. Quiero imaginar que como intentas rendir a lo máximo que te dé tu cuerpo en fuerza, tienes que tener pues simplemente cubierto lo máximo posible todos los nutrientes que tu cuerpo va a necesitar para poder luego realizar esa actividad. Y no vas a tener que hacer nada en concreto de tengo que meter un pico de carbohidratos, o sea, antes de competición. Eso es. A ver, al final es como todo. Hay gente, pues bueno, si hay un vídeo que se hizo muy famoso y muy viral no hace mucho, en el que un francés, Panas, que lo conoce todo el mundo, es muy conocido, muy famoso en el mundo del powerlifting, aparece la noche anterior, él es de atleta de menos 66 kilos y aparece la mañana anterior pesando 68 kilos. Él ha tenido que realizar una descarga de agua, ha tenido que realizar una dieta baja en residuos, tuvo que estar metido en una sauna, durmiendo por la noche con mantas encima para sudar y perder líquidos. Bueno, Fíjate que la gente curioso piensa que al final en porque el powerlifting es un poco a lo loco y ya cuando estamos hablando de ese tipo de niveles, la gente busca estar fuera de temporada 4, 6 kilos por encima de su categoría y luego ya ver cómo consigues entrar en la categoría. Luego, por supuesto, hay estrategias que han demostrado que se pierde más rendimiento, que se pierde menos rendimiento, pero claro, si has ganado, si estás 4 kilos o 5 por encima en cuanto a masa muscular, estar 4 o 5 kilos por debajo de masa muscular para no tener que hacer esas descargas tan brutas, ¿qué va a compensar más? ¿Una cosa o la otra? yo creía que eso era Bueno, más del mundo de, pues por ejemplo, del que yo venía, de las artes marciales, que sí que es claro, verdad. al final, todos los mundos en los que hay categorías de peso, se busca lo mismo. El fin es el mismo. Luego ya las estrategias, en unas serán más que en otras o serán diferentes en función de si se pesan antes, si tienen días para cargar, días para tal. Se buscan ya diferentes procesos. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, con mi nutricionista, nosotros lo que hicimos fue una dieta baja en residuos y yo Ujú. di en mi primera competición di 65,0 viniendo de pesar 67 y en mi segunda competición también di 65,0 viniendo de pesar 68. O sea, veníamos de pesar 68 una semana y media antes Ujú. y el día de la competición dimos 65,0 teniendo de límite hasta 66. Luego la parte importante es la de después, la parte de cargar, porque al final sí, es verdad que se juega con el agua, nosotros jugamos un pelín con el agua, no en exceso, no hicimos una descarga de agua muy bruta, Ujú. sino un pelín de agua para compensar los niveles y poder rentar un poquito más fácil, pero sobre todo se juega con cargar luego de hidratos. En esa hora y media, 2 horas que tienes entre que te pesas y compites, en esas 2 horas intentar cargar de hidratos todo lo que puedas tanto a nivel de líquidos, en mi caso nosotros, por ejemplo, la última competición, que es así la más cercana y recuerdo un poquito más, metimos una comida líquida Ujú. con, pues eso, con electrolitos, con carbohidratos, tal, y luego hicimos una comida sólida con proteínas, con grasas y con hidratos. Es decir, metimos prácticamente, si no recuerdo mal, creo que metimos en torno a unas 800 calorías en poco tiempo. Claro, al final estaba compuesto de azúcar, estaba compuesto de todo un poco para poder llegar pues eso, a cubrir los hidratos que habíamos quitado de antes
que tampoco fueron en exceso, pues ya te digo que yo no lo pasé en absoluto nada mal, pero para poder compensar un poquito y poder Claro. llegar con las cargas de hidratos para estar 3 horas que nosotros nos pasamos compitiendo e ir cargando durante nosotros, por ejemplo, a mí mi nutricionista me tenía bautado zumo de manzana o zumo de naranja con agua y sal, porque al final se sudó mucho, fue en verano, hace un mes y Ujú. medio, y se sudaba mucho y para mantener el tema del sodio, pues mucho líquido y a apañártelas como puedas para no desmayarte. Claro. Fíjate que, claro, yo pensando en como son al final son 9 movimientos los que tienes que realizar, digo, claro, aquí a lo mejor no están buscando ese recorte, vayamos que pueda perder un poco el rendimiento, porque claro, en una competición de artes marciales, al final son 3 asaltos de 2 minutos, o sea, que hay muchas acciones dentro del propio deporte y entonces no es tan clave que falles en una, o sea, puedes fallar en una, pero como hay 30 o 40 en total, pues todavía ahí tiene más margen de error y si pierdes un poco el rendimiento, pero has podido entrenar con más kilos, con más fuerza y todo, pues vale, lo entiendo. Pero claro, imaginaba que digo, vale, si solo no puedes fallar, tienes 9 movimientos, digo, hostia, Sí, al complicado. final hay de todo. Hay gente pues que se le va de las manos y luego le toca entrar en categoría y tal. Y pues hay gente que le cuesta mucho entrar en categoría y que tiene que hacer, pues como comentaba antes con el francés este, que tiene que hacer tremendas barbaridades. Para una persona de a pie no es necesario. Y el rendimiento, pues eso, al final, cuanto más estés por encima en cuanto a masa muscular, mejor. Luego, pues a nuestro nivel, la masa muscular tiene un límite porque te lo tienen capado por el peso y ya se buscan adaptaciones a nivel neural. Una vez que ya tienes completa la categoría de masa muscular, se buscan las adaptaciones a nivel neural para seguir progresando lo poco que pueda seguir progresando por la vía neural y no por la vía muscular, porque ya no hay más de dónde rascar. ¿Cuánto crees que tarda un powerlifter en llegar a su máxima expresión en su peso de masa muscular? O sea, ¿cuántos años se tiene que tirar entrenando powerlifting? Pues hay de todo. Por ejemplo, el caso vamos a poner un caso así reciente que se me viene a la cabeza, el de Beto, el de Alberto Raiz, que ha ganado también el Mundial de Powerlifting Junior en la categoría de -74. Hace 2 años, en 2021, Ujú. fue campeón del mundo junior de la categoría -66 y si veis las fotos en su Instagram, está súper, 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 súper redondo con unas formas que tú no sabrías si es powerlifter o es culturista, ¿saben? Con unas formas, la verdad que tremendas. Y lo ves ahora, 2 años después, y es verdad que no está tan, 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 tan rajado como estaba en aquella época, en -66, pero tiene unas formas muy, muy, muy bonitas y muy estéticas, tiene su abdomen prácticamente plano, tiene sus venas muy marcadas, entonces, 2 años, 3 años, como todo depende mucho. Hay gente que, por ejemplo, otro caso me viene a la cabeza, Rubén Fuentes, Ujú. campeón de España de -105 este año, ha sido campeón de la categoría de -83, campeón de la categoría de -93 y este año campeón de la categoría de -105. O Claro, sea, a ha eso. ido progresando Claro, una a una. claro, ahí las personas no intentan, o sea, si tu capacidad de desarrollar masa muscular es mayor, o sea, que si te quedas capado como tú estás ahora en 66, Sí, podías desarrollar para la siguiente, no sé cuál sería el siguiente peso. 74. 74, tú te permitirías, dirías, vale, pues me voy a permitir desarrollarme muscularmente porque tengo potencial hasta -74. O te quedaría en tu peso porque dices, pues aunque pudiera desarrollarme más muscularmente, no creo que eso sea para mí. No, yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo no me veo compitiendo en la categoría de -74, pero porque a mí soy una persona que le cuesta comer toda la cantidad de calorías que tengo que comer para seguir aumentando masa muscular, me cuesta mucho comerla. Ujú. Entonces, para subir, ahora mismo estoy pesando 67, 8, 68, depende de las mañanas, para subir 10 kilos, 12 kilos por encima para llenar esa categoría. Es decir, yo tendría que pesar para llenar esa categoría en torno a 78 kilos
fuera de temporada, con su abdomen estético, con sus venas, con su... Mm. Yo no me veo pesando 78 kilos midiendo 1,63. Yo para mí 66 es la categoría en la que tengo que llenar todo lo que pueda, que me quedará pues 2 años tranquilamente para poderla llenar al 100%, y luego ya ver qué pasa. Pero yo, esta gente que no, esta categoría no me funciona, me voy a ir a la de arriba. Bueno, puede ser que te venga bien, porque a lo mejor haya menos competitividad en esa categoría y tú subas y digas, oye, mira, perfecto, no hay nadie, pues oye, puedo ir a un europeo, puedo ir a un mundial, pero si no vas a rellenar una categoría, es una tontería saltar de categoría. Por ejemplo, en el único caso, o en los únicos casos en los que yo haría ese tipo de cosas, sería en la gente joven. Es decir, en la gente que es sub-junior, que son menores de 18 años, el no estancarme nunca en una categoría. Porque al final esos son años muy buenos para crear masa muscular, que se crea masa muscular muy fácil, y que si tú te quedas ahí en una categoría estando súper rajado, vas a perder esa progresión que puedas crear. Obviamente, si eres una persona que eres muy top en esa categoría, quédate en esa categoría, revienta todos los récords que haya, y cuando ya los hayas reventado, o hayas, pues como hizo Beto en 66, hayas sido campeón del mundo, y dices, pues mira, quiero buscar nuevos objetivos. Pero yo, para mí, mientras tanto, hay que ir subiendo de categoría, siempre, como yo digo, haciendo un volumen con cabeza, no irte a 90 kilos de 60. Claro, yo es que pienso, en mi caso precisamente, que cuando competía estaba en menos de 69 y ahora actualmente estoy sobre unos 80, 82 y realmente me di cuenta que podía haber metido muchísimos más kilos por entonces, que tenía un montón de desarrollo, porque actualmente, obviamente ya no entreno a esa intensidad que entrenaba antes, y eso está claro, eso es obvio, pero he visto el desarrollo muscular que tenía y realmente pienso de, a lo mejor en mi deporte concretamente, el desarrollo muscular no hubiera sido tan prioritario, o sea, no es tan determinante, porque al final se juega mucho con el tema de la altura, al final con las longitudes de las extremidades para que tengan más rango de golpeo, así de sencillo, y no. Y entonces, pues no sería tan interesante, pero veo que como ya no me obliga a dar ese peso cuando me he permitido decir, pues voy entrenando y voy dejando a mi cuerpo y realmente sigo teniendo mucho margen de poder meter más kilos desde 69 a 80 y sé que no estoy todavía ni en mi máxima expresión de fuerza ni en masa muscular y sé que podría meter aún más kilos. Así que, no sé, me parece curioso que si tengáis vosotros ese avance, así poco a poco, Sí. porque digáis, pues por objetivo. Y ahora estábamos en la parte que íbamos a hablar sobre las competiciones, porque al final todo está muy bonito, hemos hablado de los movimientos, de las corrientes, de la nutrición, pero todo esto se acaba ejecutando en esto, que es la competición. Por eso es un deporte y es lo que lo diferencia principalmente del bodybuilding tradicional. Entonces quería preguntarte de cómo es la estructura de una competición. Ya has dado pinceladas de que estás en total al final 3 horas, son 9 movimientos en total lo que haces, pero cuéntanos un poco más cómo es la estructura para alguien que está pues que ve este vídeo, o sea, ve este clip y dice, vale, ¿cómo es la estructura de una competición de powerlifting? Pues lo primero que te hacen nada más llegar allí al pabellón, tienes tu hora de pesaje, y tienes que estar a la hora de pesaje. Se hace por orden de lista del grupo en el que tú estás para competir, es decir, siempre hay un grupo uno y un grupo 2. Primero Ujú, inicia el grupo uno y luego inicia el grupo 2 a competir. Primera sentadilla grupo uno, sentadilla grupo 2, banca grupo uno, banca grupo 2, peso muerto grupo uno, peso muerto grupo 2, ¿vale? Así como resumen. Una vez que llegas al pabellón, se pesa primero, o sea, se va primero el grupo uno. ujú. Si no estás en el momento del pesaje, cuando te llaman, pasas a ser el último de todos los grupos, ¿vale? Es decir, grupo uno, yo soy el primero, Álvaro, llego, no me nombran, paso mi grupo entero, tengo que esperar al grupo de después, y después ya me puedo pesar. Es decir, eso te va a lastrar a la hora del postpesaje si tienes que hacerlo, porque vas a tener media hora menos o incluso una hora menos
que el segundo que sea pesado, porque si son muchos, van a tardar un montón. Primero, se mira todo el material, es decir, tú una vez que miras el material, hay material que está aprobado por la IPF, que es por donde nosotros nos regimos a la hora del material. Hay un juez que te revisa el material que no esté en buen estado, que no sea válido, tal, se elimina y tienes que poner nuevo, o si está todo ok, pasamos al pesaje. Una báscula allí oficial, vamos a poner mi categoría, 66, hay que dar menos de 66,0, es decir, 66,00 o menos, hasta 59,01, que es la categoría de por debajo. Es decir, no puedes competir en una categoría de 66 kilos pesando menos de 59,01. Si pesas Eso, 59, estás claro. descalificado. A lo mejor es una Imagino duda imagino que que le pueda nadie. surgir a la gente. Claro. ¿Vale? Por arriba, obviamente, la gente ya va a saber que no, pero por abajo también hay un límite de peso. Y ¿Vale? No es solo por arriba. no existe la posibilidad de, si tú quedas por encima, ya que vas a la competición y te has preparado, que puedas competir en la. Siempre va a ser a más, o sea, a menos, nadie va a dar 59, pero si Sí. dieras, por ejemplo, 66,5, ¿podrías competir en la de -74 o no te dejarían? No, porque tú estás inscrito en la categoría de menos 66, es decir, nosotros mandamos una inscripción de categoría y de total, en el caso de que sea tu segunda competición, mandas tu categoría de peso y tu total. Y solo puedes competir en eso. Si tú das por encima o das por debajo, estás descalificado porque no has cumplido con una de los requisitos, que es el peso. Después del peso tenemos una hora, hora y media para ir calentando Ujú. y para hacer el tema del pospesaje. Luego, como os he dicho antes, sentadilla primer intento, sentadilla segundo intento, sentadilla tercer intento. Dentro de lo que son los intentos tenemos 4 luces: blanca, roja, amarilla y azul. Eso Vale. ya se lo dejo para la gente que quiera Mm. investigar qué es cada una, qué no es cada una y por qué se dan cada una. 3 intentos por cada movimiento, teniendo media hora más o menos, entre media hora y 45 minutos entre un movimiento y el otro, para calentarlo, ir aproximando y, y poder realizar los movimientos. Ujú. Tienes un minuto para dar los intentos, es decir, tú haces tu levantamiento y tienes un minuto para dar el siguiente intento. Si lo fallas ese intento, nunca se puede bajar el peso del que tú hayas puesto. Si nosotros hemos puesto 100 kilos, en el siguiente intento puedes poner o 100 kilos en el caso de fallarlos, o por encima todo lo que tú quieras, pero nunca se puede retroceder en peso. Por eso los Open, es decir, el primer levantamiento se suele un levantamiento que es muy sencillito, muy fácil, y que a la gente no suele costar levantando, pues eso, para no quedarte descalificado, porque si en uno de los 3 movimientos no validas un movimiento, quedas descalificado y los otros 2 movimientos pasarían a ser nulos. Tú los puedes seguir compitiendo, es decir, tú haces nulo en sentadilla, los 3 puedes seguir compitiendo, pero el total que tú hagas, no, el levantamiento que tú hagas, tanto en press banca como en peso muerto, no serían válidos a efectos de que hicieses algún récord o de tal. A nivel personal, pues ya sabes que eso está válido y que lo has sacado en competición, Claro. aunque no te cuente. ¿Y has visto algún caso en plan extremo de que falle en el primer levantamiento y digan al segundo, no solo no me quedo en el mismo peso, sino que le subo más y lo consigan? O sea, ¿has vivido Sí, alguna experiencia así en sí, competición? de hecho yo en mi caso no, yo en mi caso todos mis openers los he levantado en los 3 movimientos, en las 2 competiciones que he hecho, y no, pero sí que he visto algún caso, pues de que haces un fallo técnico, o que se te olvidan las órdenes que tienes que seguir de los jueces para realizar el levantamiento, y luego le añaden 20 y 30 kilos. De hecho, en el Campeonato de España, Adrián Manzanares, Adri Rau en Instagram, que habrá gente que lo conozca, falla 260 y de segundo intento pone 280 y los levanta relativamente Relativamente fáciles. fácil. Y de eso hay en muchas situaciones. Al final puedes cometer un fallo técnico y poner el siguiente peso y seguir con la Ya. competición tan normal. No son casos muy, muy, muy. Normalmente la gente suele o poner un poquito más por si acaso, que no cometas otro fallo y encima me toque hacerlo con ese, Con con ese ese peso peso que ya va a más fallar. alto, que ya me va Claro. a costar un poco más.
la gente suele asegurar, pero sí que ha habido saltos, pues como te he comentado antes, que sí que ha habido saltos muy, muy grandes. Claro, guay. ¿Y hay algún tipo de bonificación? Pregunta completamente de Nobel. ¿Por hacer apto en todos los movimientos? O sea, porque te validen todos los movimientos. ¿O No, eso simplemente a tú puedes nivel realizar personal? Eso a nivel personal. lo que tú quieras Vale. y no hay bonificaciones. Sí que, por ejemplo, un dato curioso que a lo mejor la gente no conoce es que para hacer el total de los levantamientos, es decir, tú compites en tu categoría y luego compites también contra el resto de categorías. Hay una fórmula, que en este caso se llaman los GL Points, que es lo que se denominan ahora, antes se denominaban Wilks, que favorecían un poco a las categorías más pesadas o más ligeras, ya no me acuerdo 100%, y ahora que están los GL Points, que favorecen un poco pues, a las categorías más intermedias, 83, 93, suelen ser las categorías que suelen salir más favorecidas, y antes eran las pequeñas, antes salían las pequeñas, con los Wilks salían las Claro, para pequeñas. mí tiene sentido porque tiene como más mérito que una persona pequeña levante un peso bastante similar a una que es un poco más grande, aunque la marca del grande también sea buenísima. O sea, Es complicado. Yo, por ejemplo, siempre la gente siempre se va a quejar, porque siempre, como sí, digo, al a final ver, no son llueve a mucho, fórmulas sí. y es muy complicado. ¿Cómo vas a comparar? Por ejemplo, vamos a poner un caso extremo en chicas. La categoría de menos 43 kilos no es comparable con la categoría de más 84 kilos. Por Bueno, mucho que haya una fórmula que relacione que este peso con este intento y ni tal, coña. es imposible. O sea, Bueno, no pero es que siempre vas a favorecer igual una que tu categoría o a la peso, otra. no sé cuál es el peso mayor. O sea, más Más 120, 120. mira, más 120. Se pesa el doble que tú, ¿sabes? O sea, Claro, de hecho, el tope, que como dato curioso, el tope en la báscula está en 200 kilos, es decir, de 200, si tú pesas más de 200 eso, kilos, el chico ese la que báscula no competía, lo mide. claro, eso te iba a decir, el chico, es que me suena que el chico español que estaba en más de 120 compitiendo en los mundiales, Eso es, pesaba Rubén más, Rico, dio pesaba, sí. 200 kilos en el Mundial en la báscula. O sea, O que no, sea, no marcó la báscula claro, directamente. claro, es que vaya Eso es. brutalidad. Bueno, y vaya, bueno, va para eso sería para ir para Strongman, ¿no? O Sí, sea, la verdad, el chico es bastante alto, debe de medir como 2,10 o una cosa así. es O sea, es impresionante, o súper, súper sea, alto. es impresionante lo de Sí, sí, el sí. chico ese. Sí, sí. Es que lo vi lo típico de eso de Instagram que te sale vídeos así más virales de powerlifting y digo, joder, Sí, sí, sí. vaya Sí, el bigarro. resto, el siguiente, de hecho, creo que fue el estadounidense que ganó, que dio 160, o sea, le sacó 40 kilos de diferencia. Es una barbaridad lo que pesa ese hombre. Hostia, hostia, tío. Vale, pues aclarado esto de cómo va una competición, sé por experiencia propia que es tener esos nervios pre-competición, o sea, ese hormigueo, esa sensación. En mi caso era, pues claro, antes de que den el fight, pues estás ahí al lado, o sea, tienes enfrente al otro, estás viendo a otra persona, ves sus caras, ves cómo reacciona, tú pones cara, al final estás jugando al teatro, cómo te mueves. Cuando tú te aproximas a la barra, siempre se habla de tener ese respeto a la barra, de decir, buah, el levantamiento que voy a hacer, hostia, esto va a estar jodido. ¿Cómo es esa parte de nervios dentro de vuestra disciplina? Pues yo personalmente, es verdad que yo llevo compitiendo desde los 7 años, he competido en 3 disciplinas diferentes, esta es la cuarta. Yo la gestión de los nervios la llevo bastante bien, pero por ejemplo, recuerdo el primer levantamiento en Ferrol, en mi primera competición, el último intento de peso muerto con 200 kilos, que me daba el pase a la... O sea, me daba la mínima con el total para ir al Campeonato de España Junior que tengo en 3 semanas. Ujú. Y recuerdo, aparte de toda la cafeína que llevaba un montonazo de cafeína, llevaba 1 gramo de cafeína, o sea, una barbaridad, una barbaridad. Recuerdo ese levantamiento como lo afrontas como si se te fuese, no sé, como si fueses a levantar no 200, 400 kilos, como si eso fuese a pesar un montón. Y al final estás tan focus, tan centrado en levantarlo que te puede pasar, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Cometí un error técnico al realizar el bloqueo, lo Ujú. fallé y me los dieron nulos.
O sea, al Claro. final, tanto la sobreactivación, en mi caso, aparte de llevar el gramo de cafeína, la sobreactivación del momento de si yo hacía ese levantamiento, me ponía tercero de mi categoría y me daba la marca mínima para el Campeonato de España. Es un movimiento que entre la cafeína y eso se me juntó una bomba y la verdad que no lo recuerdo muy allá. Después de eso me cogí un rebote de la leche después de haberlo fallado, porque era un levantamiento que yo estaba seguro de que lo iba a levantar, lo había levantado entrenando muchas veces, no tenía ningún problema, pero los nervios, la cafeína, el momento, mil historias que se te pueden juntar en ese punto y Ujú. que pues fallé y ahí se quedan. Ya está. Bueno, pero ahora ya en la siguiente competición, hasta donde tengo entendido, ya me has dicho que sí, ya conseguiste pues esa mínima para poder ir al Campeonato de España, que bueno, lo tienes en 3 semanas, que justo el podcast tuyo saldrá, bueno, sale justo después del campeonato, la semana de después, así que antes, uy, Eso sí. me cae si tuvieras que decir una predicción de cómo te estás viendo para luego volver y subir ese clip de esto fue lo que hizo finalmente, ¿qué predicción harías que vas a hacer en este Campeonato de España? Pues tengo una mala noticia porque estoy lesionado. Me lesioné hace 2 semanas y media ¿Vale? y la verdad que las cosas están un poco de aquella manera. Las cosas como son. Sentadilla y peso muerto me están costando hacerlo y no sé cómo va a ir del todo por ahí, por ahí. Pero bueno, voy a jugármela un poco a ver Sí. cómo Hay sale que mojarse, hay que mojarse. y hay que mojarse un poco. Te Pues pediré un audio. sinceramente, Cuando se acabe la competición, ya cuando se pase un par de días, te diré audio, que voy a subir el clip. pues espero que viendo un poco cómo ha ido esta semana, que era la primera semana del bloque, confío en sacar 185 en sentadilla, Ujú. 102,5 en Vale. press banca y con el peso muerto fue con lo que me lesioné y estoy un poco ahí en duda. Y vamos a poner 215, vamos a poner Vale. 215. Ok. No sé cuánto suma de total, creo que salen como unos 500, una cosa así, más o menos. Ujú. Sumarán más o menos de 500. Pues ahí lo dejamos los datos. Veremos a ver si, Si sale o no sale. si sale o no sale. Estará el clip subido, lo tendréis disponible en YouTube, ya sabéis. Y Esperemos que vale, sí. guay. Pues bien, me gusta que te hayas mojado, la verdad. Siempre, siempre hay que mojarse. Yo tenía otros números en la cabeza Mm, antes del último, antes de lesionarme, yo tenía otros números en la cabeza que eran un poco ya más brutos, que eran 195 en sentadilla, 102,5 en banca, que ahí no he tenido lesión, mm. y 230, 235 en peso muerto. Que viendo cómo estaba enfocando el bloque y cómo iba todo, pintaba 20 relativamente kilos más. bien para poder sacar esos números. Y con esos 20 kilos más o menos, ¿cómo te podrías mover en el ranking del Campeonato de Pues, España? pues con esos Aproximadamente con tus competidores. 30 kilos, viendo un poco lo que hay, porque ya han salido listas y tal, te podría decir que estaría en torno a si los levantadores aumentan un poquito su rendimiento de lo que vienen, que me imagino que la gran mayoría sí, y tal, me imagino que estaría entre top 5 y top 7, una cosa así. Viendo cómo vamos, pues me imagino que con hacer top 10, sí, entre el 10 y el 8, me imagino que andaremos por ahí. Va gente que está muy, 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 muy fuerte, las cosas como son. Obvio. O sea, y al final lo que tú decías, aún en esa categoría te quedan por desarrollar mínimo 2 años. O sea, Sí, 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 es mi primer año compitiendo, mi primer año dedicándome a esto y queda mucho, 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 mucho por mejorar, sí, sí. que de aquí a unos años, pues bueno, no sé si tiene el potencial genético de poder quedar número uno, no lo sabemos, habrá que verlo, te seguiré viendo y a lo mejor pues dentro de 3 años
digo, Álvaro, pues vamos a ver la segunda parte del podcast, La de continuación la de esta continuación, entrevista. pero ya diciendo, pues bueno, no tenemos solo a un powerlifter que tiene la mínima para ir a un campeonato de España, sino a lo mejor tiene la mínima para ir a un europeo, quién sabe. Lo veremos, lo veremos. Y también espero que ya por entonces pueda costear los podcasts presenciales. Y bueno, yo a Salamanca, a Salamanca suelo ir, desde luego, Eh, pero voy con muy poco tiempo, con muy poco margen. O sea, no me da la vida. O sea, si voy a ver a mi suegro, pues no me da margen casi para una entrevista. Pero bueno, espero sí, eso, que quede aquí, que dentro de unos años, que tengas la ojalá. mínima para el de Europa o el Mundial y que te pueda entrevistar allí presencialmente. Y quién sabe si un día a mí viéndome hacer powerlifting, que no he hecho en mi vida. O sea, no he hecho en mi vida. Un entrenamiento si nos podemos grabar si quieres. Sí, sí, porque yo soy, o sea, literalmente, después de haber dejado la alta competición en kickboxing, me volví bodybuilder. Sí que es cierto que hago fondo y hago dominada, porque tengo el rack en casa y al final, pues, me siento cómodo haciendo esos movimientos calisténicnicos, así por así decirlo, pero el resto es todo barra, mancuerna Sí, sí, y sí. algo de pliometría para no quedarme obsoleto, En el de sitio. tener explosividad, pero poquito más. Nada Pero del otro mundo. eso sí que estaría gracioso. Ya para más adelante grabar un vídeo, mi primera vez probando el powerlifting, porque la El verdad que powerlifting. ni puta, o sea, no he hecho nada, las cosas como son. No, no, no. Complicado. Vale, pues acabamos esa parte más deportiva y ya quiero ir, aunque siga relacionado con el powerlifting, quiero hablar ya de una parte más personal, una parte más tuya como Álvaro. Y es que claramente, o sea, te estás dedicando a full a esto y te veo por historia y además de tu trabajo como entrenador, pues vives por y para estar entrenando y seguir mejorando y con la gente que también que ha formado una comunidad allí en Salamanca. ¿Consideras que actualmente tu vida personal y el powerlifting están completamente unidas o sigues teniendo esa separación entre vida deportiva y vida personal? ¿O ya se ha vuelto un conjunto? Pues al final yo creo que como todo, antes estaban separadas, pero también estaban unidas. Al final generas una comunidad en torno al deporte que tú haces y pues al final mis amigos del gimnasio son mis amigos fuera del gimnasio. Entonces al final acaban siendo prácticamente formar parte de tu vida y no hay una separación entre el Ujú. gimnasio y el no gimnasio. Mi novia también hace este deporte, los dos prácticamente convivimos juntos, entrenamos juntos, al final Que forma es parte brutal prácticamente cambio, pegó, de... o sea, tu novia pegó un cambio brutal, ¿eh? O sea, porque he visto las fotos que tú subiste, hostia, ¿eh? Te digo Sí, sí, que sí, sí. pegó un cambio brutal en cuanto a Hizo físico. muy, muy, muy buen trabajo y pues oye, ahí Sí, está no, claro, obvio, obvio. la recompensa, sí, sí. Y vale. Y luego también quería preguntarte, a nivel de estereotipos que se suelen tener cuando te encasillan en algún sitio, en este caso en el powerlifting, ¿hay algo o algún mito que la gente te haya dicho, pues, buah, por ejemplo, la gente que va al gimnasio, ese seguro que se pincha, ese no puede estar tan fuerte, de que se vea tan musculado? ¿Hay algún mito que te hayan dicho que te hayas dicho, pero por Dios, cómo voy a estar yo haciendo esto? Simplemente por el hecho de hacer powerlifting. No, yo generalmente yo creo que el mayor mito que tiene la gente es que seguro que mucha gente se debe de pensar que nosotros solo hacemos sentadilla, peso muerto y press banca y no es la realidad. La realidad es que nosotros tenemos nuestros básicos, pero luego tenemos nuestros accesorios y tenemos nuestra parte de bodybuilding de construir masa muscular. Ujú. Probablemente ese sea uno de los mayores mitos que no, esta gente solo hace básicos. No, lo que pasa es que nosotros nos tiramos una de nuestros 3 horas o 2 horas y media de entrenamiento, nos tiramos 1 hora y media, 2 horas o 2 horas y cuarto haciendo básicos y luego los accesorios pues nos ocupan media hora, 40 minutos.
una cosa así. Entonces la gente yo creo que se debe de pensar que solo nos dedicamos a hacer básicos porque al final es lo que más se ve, genera un poco más de espectáculo, de expectación, los colegas y la gente del gimnasio se reúne un poco allí, pues eso, a animarte al levantamiento, a verlo y tal, y hay mucha gente que yo creo que debe de pensar que solo nos dedicamos a hacer básicos y no es la realidad. ¿Cuánta Fuera de cantidad de eso, horas hacen movilidad? creo que no. ¿Cuánta cantidad de horas hacen movilidad a la semana? Pues yo he de reconocer que es un fallo que tengo, que no suelo hacer mucha movilidad fuera, pero porque al final no tengo mucho tiempo. Tengo mis horas No, de claro, obvio. trabajo online y de formación y pues 3 horas de entreno. Aprovecho a hacer la movilidad pues 20 minutos antes de tal. Siempre tengo mi parte de movilidad específica del movimiento y mi parte de movilidad general para aumentar el rendimiento y sobre todo pues eso, un poco de prevenir lesiones que puedan aparecer, que al final siempre van a aparecer porque nosotros los Sí. powerlifters solemos entrenar con muchas molestias prácticamente todos los días y pues bueno, son cosas que digamos que sobrellevamos y ya está, y las llevamos como podemos y tratamos de evitarlas lo mejor que podemos. Y otro mito que a mí se me viene en la cabeza, que no sé, que quiero que lo desmitifiques porque seguro que es así. Los powerlifters siempre entrenáis al fallo. No, 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 no. Todo lo contrario lo que se piensa la gente. Yo, de hecho, mis planificaciones que tengo con mi entrenador, con Lucio, no tengo ningún día un entrenamiento al fallo, ni siquiera @9, que es decir, un RP9 Ujú. o RIR1, ni de lejos. O sea, yo lo máximo que tengo son @8 o RIR2 y solo en las últimas semanas. De hecho, esta primera semana he tenido RP6 en sentadilla y en peso muerto Ujú. y RP7 en banca. O sea, no, nunca se nos va a la cabeza. Es verdad, como yo digo, que siempre nos saltamos de vez en cuando, nos saltamos la planificación y sobreestimas las capacidades de tu día y pues Sí. Y sobresoteas, que llamamos nosotros te fuma el el resto. RP y ya está. Pero por norma general es raro que una planificación tenga un @10. O sea, la gran mayoría de las planificaciones pues tienen @8, @9, pero @10 es raro porque al final nosotros no buscamos un punto de rendimiento, sino nosotros buscamos una sucesión de bloques Ujú. en el que el día de la competición sea ese @10, no antes. Antes es buscar una fatiga y una locura que Claro. mucha gente se debe de pensar que nosotros entramos así. No, 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 no. Sí, sí. Es Ni de que lejos. Hay mucha gente, nosotros entramos mucho más ligero y mucho más relajado de lo que la gente se cree. Mucho, 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 mucho más relajado de lo que la gente se cree. y otro mito es que yo creo que desde fuera siempre veo que la gente asocia a ser powerlifter con pegar gritos o parecer que un toro levantando el peso. Esto tampoco es así, ¿no? O sea, realmente Hay de todo. hay de Yo, todo, yo ¿no? es verdad que yo busco ese punto de más activación, de ¿Mm? más tal, pues eso, con gritos o con buscar ese compañerismo, ese tal. A mí personalmente me gusta. Luego tengo gente, por ejemplo, a ver, al final yo entreno en un gimnasio comercial y es complicado Ahí está. Se me gestionar había eso ido porque al se me final había ido la pregunta, ya no se me va. es complicado gestionar eso dentro de un gimnasio comercial porque al final pues hay gente de todo tipo, hay mucha gente que eso no le va muy allá y pues bueno, digamos que nos cohibimos, nos capamos ahí un poquillo, pero bueno, yo es verdad que en competición soy muy de ir a tope, de buscar esa activación a base de gritos, de ánimos a mí mismo, a base de movimientos de tal, pero sí que es verdad que no todo el mundo entrena así. En los gimnasios comerciales la gran mayoría de la gente entrena como una persona normal. De hecho, todos mis compañeros entrenan normales. Yo soy, digamos, el que le gusta un poco más esa activación, pero porque es mi forma de ser y de entrenar. La gran mayoría de mis amigos y compañeros del gimnasio no entrenan así, entrenan súper calmados. De hecho, las chicas, hay alguna chica que entrena con Disney o hay por ahí Alba Novoa, por ejemplo, lo ha dicho en algún vídeo suyo, que entrena con Disney.
O sea, no todo es eso, hay de todo. Vale. Y ahora que no se me va la pregunta, la primera que quería hacerte es, ¿te han sugerido alguna vez irte del gimnasio comercial por exceso de dejar el peso en el suelo o por magnesio o por algún tipo de cosa? Sí, no, en mi gimnasio no, porque ya los hemos ido un poco medio domando, un poco pues haciéndoles a la idea de que es el único sitio, el único gimnasio comercial que nos dejan entrenar, que nos dejan tal, y pues bueno, digamos que es verdad que está prohibido el magnesio, pero bueno, digamos que si no manchas mucho, a nosotros como que nos levantan un poquillo la mano y nos dejan tal, pero sí que es verdad que hemos tenido movidas con el gimnasio porque al final no nos dejaban usar magnesio. En nuestro caso también utilizamos talco para hacer peso muerto para que la barra resbale y no se nos quede enganchada y las manos igual. Y hay jaleos, pero bueno, digamos que los solventamos como buenamente podemos. En mi caso, por ejemplo, los discos no son discos de competición, yo entreno sin discos de competición y sin barras de competición. Es decir, yo el primer día que toco discos y barras de competición es en la propia competición. O sea, eso es otro lastre que mucha gente tiene. No entrena con discos y con barras de competición. Es material muy caro que no ¿Tanta los diferencia? gimnasios comerciales no les sale rentable. ¿Hay tanta diferencia entre una barra y un disco de competición? O sea, la barra puedo llegar a entenderlo, pero el disco que es por la altura que tiene La respecto... altura de los discos son como las de los Sí, bumper que son los discos de CrossFit. Esa es la altura real de competición de un disco de claro. powerlifting. El problema, la anchura que hay con el disco, es decir, la barra, digamos que sube un pelín más con los discos bumper que con los discos de Sí, obvio, competición obvio, obvio, obvio. de powerlifting. Entonces, esa pequeña diferencia te da ese plus a la hora de, si sube un poquito la barra, ese poquito te puede permitir, por ejemplo, en peso muerto, que es donde más se suele notar, meterte un poquito más debajo de la barra ya está más arriba, hay menor recorrido y eso no va a variar mucho, pero te puede variar tranquilamente 5 kilos, 2,5. Sí, y al final todos los días ese poquito, ese plus, Hace cuando llegas a competición abajo al inicio, la posición ya es diferente, no estás acostumbrado a esa posición, etc, etc, etc. Entonces, normalmente, si no hay discos de competición, no hay barras de competición, las barras de competición no se doblan en absoluto, nada, cero, nada. son completamente rígidas. Las barras de los gimnasios comerciales Sí. no están hechas para levantar 200, 300 kilos. Están hechas, pues, para lo que están hechas, para que la gente normal levante 100, 120, 130, 140 y con esos pesos es verdad que no se nota excesiva flex, que nosotros llamamos el que flexe la barra, no se nota en exceso, pero ya con 200 y tal, la barra ya empieza a flexionarse un poquito, te puedes meter un poquito mejor, los discos ya suben, la posición de inicio cambia, todo es más cómodo, Por llegas a eso, competición y cambia mucho. ahora que has dicho eso, por eso se recomienda muchas veces quitar, me voy a tirar un triple que creo que se llama slack, de cuando haces peso muerto, o sea, quitar esa, cuando tú levantas la barra normal, que no es de competición, tiene ese juego de sube unos centímetros y cuando ya subes esos centímetros, que ya no puedo subir más, ya puedo hacer levantamiento. Entonces, por eso se recomienda quitar el slack, creo que se llamaba slack, no Eso es, sé. eso es. Lo que nosotros llamamos el pretensar la barra. Nosotros pretensamos la barra para quitarle esa pequeña holgura que tiene la barra, que todas las barras lo tienen para que entren los discos un poquito más fácil, quitarle ese slack, esa pequeña fluctuación y desde ahí ya levantar el peso para que no sea simplemente pum y pego un tirón a la barra, sino que tú empujes el suelo y la barra se levante en consonancia y no un tirón y luego que te venga todo de Claro, golpe. claro. Pues ahí tenéis el tip de cómo podéis mejorar vuestro peso muerto desde ya, quitándole esa pequeña holgura. Primero levantáis la barra un poquito y cuando ya no puede tirar más hacia arriba, ya empieza a aplicar la fuerza a partir de ahí. Vale. ¿Y qué consejo le darías para una persona que está empezando? O sea, tú que has empezado en esta disciplina.
¿Qué tres consejos le darías al, bueno, tres o los que tú quieras? Pueden ser menos o pueden ser más. Al Álvaro del pasado, de cuando empezó a hacer esta disciplina, que hayas aprendido ahora. Pues sobre todo para mí lo principal es tener cabeza, que ha sido una de las cosas que cuando la gente empieza no se suele tener. Siempre se busca ir cada día más y más y más y más y más y más, y no siempre es más y más y más y más, sino a veces hay que parar, resetear y decir, oye, hoy tengo que hacer esto y tengo que cumplir con esto. ¿Tengo que repetir lo de la semana pasada? Se repite lo de la semana pasada, no pasa nada, no siempre se tiene que buscar progresar porque al final tú el día que quieres lucir todo y quieres progresar es el día de la competición. Al final, entrenando, como yo digo muchas veces, todo el mundo levantamos kilos, todo el mundo somos muy buenos, pero luego hay que mostrarlo en la competición. Al final, el que tú todos los días busques mejorar o como me ha pasado a mí muchas veces cuando he empezado, te saltes lo pautado por tu entrenador porque hoy me apetece hacer una single porque hoy estoy a tope y me apetece tirar peso máximo. Ese tipo de cosas al final no se tienen que hacer. Y son errores que se cometen, como todo principiante, cometemos porque nos puede, nuestro ego en el gimnasio siempre nos puede y al final en algún momento siempre Claro. vale. Y la otra siempre, tener un entrenador. Para mí es fundamental tanto para la mejora del rendimiento como para la prevención de lesiones. Es decir, nosotros cuando no llevamos una planificación, lo más normal es que al final, por algún lado, hagas el burro, eh, hagas la técnica mal, porque al final, incluso a mí, que yo ya llevo un año, hay Ujú. cosas que no se hacen bien, que hay que mejorar, y sin una visión externa, mejorar tanto técnicamente como por salud, incluso aunque hagas powerlifting por salud, porque te guste, Claro. el tener una visión externa va a favorecer todo, absolutamente todo, porque esa persona va a ser la que te va a aconsejar de una forma objetiva, porque al final hay mucha gente que, por ejemplo, yo en mi centro de entrenamiento donde trabajo siempre me preguntan, pero ¿tienes un entrenador? La respuesta rotunda, sí. Sí, porque nosotros mismos somos siempre subjetivos, siempre tenemos el, Claro. bueno, es que esto me cuesta mucho, es que esto es muy duro. ¿Es muy duro? Sí. ¿Te va a venir bien para mejorar? También. Pero siempre vas a decir, bueno, pues habrá alguna otra forma a lo mejor que me venga mejor, que me cueste menos. Entonces siempre somos subjetivos y nunca somos objetivos. Siempre buscamos como, bueno, no está tan mal, siempre hay algo, y a lo mejor estás haciendo las cosas muy, muy, muy mal y tú quieres como, bueno, pues no está tan mal, pues no, hay que buscar una visión externa que nos guíe, que te diga, oye, hay que ir por aquí y esto es lo que hay que hacer y esto es lo que a ti te viene bien. No esto que a ti te gusta, que también te lo voy a meter, pero con pinceladas, pero esto es lo que a ti te viene bien. Para mí es un error que suele cometer mucha gente. No, yo me puedo llevar. No, siempre necesitas, para mí, siempre necesitas una visión externa objetiva, dentro de la subjetividad que siempre se tiene en todo este ámbito, una objetividad externa. Claro. Entonces, ¿tú crees que solo para un entrenador, o sea, vese mi caso, que yo me programo mi propio entrenamiento? ¿Tú crees que más allá del rendimiento, si no estuviera buscando algo rendimiento, simplemente por salud, tú también pondrías en tus manos otro entrenador que te programase ese entrenamiento enfocado en la salud? ¿O solo para cuando necesitas eso, algo más objetivo, externo, que es como sería algo de competición? Yo creo que para mí en mi caso, que yo digamos que tengo los conocimientos, tengo ya cierta experiencia en el mundo de la salud, yo en mi caso te diría que no con pinceladas, porque al final, pues como yo digo, siempre es la salud siempre va ligada de una mejora. Y al final, pues siempre va a haber algo que tú digas, ay, es que esto no me gusta, voy a hacer no sé qué. Pero a lo mejor esto que no te gusta, sobre todo en tema de movilidad, en Ujú. tema de prevención de lesiones, en esos temas que son temas que no nos suelen gustar porque digamos que es aburrido, en esos son en los que se suele fallar, yo el primero, que no se hacen y que si tú tuvieses un entrenador que te diga, oye, hay que hacer esto porque te viene bien, aunque tú lo sepas, no lo vas a hacer y con esa persona externa va a hacer que
tú te obligues a realizar esa sesión de movilidad, esa sesión de estiramiento fuera de la sesión, esa sesión de movilidad fuera de la sesión, ese ejercicio que te viene bien porque tienes una debilidad muscular pero que a ti no te gusta y sabes que lo tienes que implementar. Entonces, esos pequeños matices que te pueden venir bien a nivel de prevención de lesiones, si no tienes esa visión externa, normalmente, si no eres una persona muy concienciada, se suelen dejar en el tintero un poco Eso. en el aire. Quería saber tu opinión porque yo, por ejemplo, soy de los pesados que muchas veces me tiro 15, 20 minutos, que si movilidad, que si ahora un poquito de salud de hombro, un poquito de salud de espalda, y como mi entrenamiento ya está solo enfocado en la salud, pues digo, pues no me vale la pena buscar un entrenador externo porque yo tengo muy claro que haciendo estas cosas de movilidad, de salud para hombros, salud de espalda, mejora de postura, pues sé que lo tengo metido en la cabeza y lo tengo muy concienciado. Y entonces, vale, luego puedo tener mejor, peor rendimiento en los ejercicios que haga, pero al final sé que estoy haciendo ese mínimo de cosas que tengo que hacer para tener salud y digo, pues, Eso, bueno, yo me mantengo sin entrenador. eso es. Al final está bien si eres lo que decía antes, si eres una persona que es muy centrada, que es muy, oye, yo tengo que hacer esto y lo tengo que hacer y voy a hacerlo y no me voy a engañar. Pero si es una persona que a lo mejor pues le gusta racanear o algo que así no le gusta y dice, Ahí está. bueno, pues lo dejo, tal, puede ser que necesite un entrenador para evitar, como yo digo, pagas para que esa persona te diga, oye, que esto lo tienes que hacer, aunque tú ya sepas que lo tienes que hacer, Ujú. pero el pagar dices, pues casi que lo voy a ir haciendo que estoy pagando. Entonces, es como que es necesario ese plus de decir, joder, tengo que rendirle cuentas a alguien. No a Claro, mí mismo, que al final yo me engaño. Tengo que rendirle cuentas a alguien. Entonces, alguien. por esa parte, yo creo que habrá gente a la que, aunque sabiendo como nosotros, le pueda venir bien ese matiz de una visión externa. Claro. Y ya acabada esta última parte, vamos a ir con las preguntas que le hago a todo el mundo que pasa por este podcast. Y la primera es, ¿cuál es tu definición de salud? Para mí, salud sería no tener ningún tipo de dolor en el día a día y poder disfrutar haciendo cualquier cosa que te propongas en cualquier actividad, pues salir a caminar, ir a dar un paseo por el monte, salir a correr con tus hijos, divertirte con tu familia, cosas del día a día que normalizamos y que cuando tienes dolor dices, pues ya no estoy tan bien de salud. Y en ese momento es cuando tú dices, agradezco tener salud y poder estar bien. Así que esa sería la definición para mí. Mm. Vale. La segunda pregunta sería, ¿qué persona o qué tres personas, digo que tres personas por acotar, pero qué personas han sido influyentes en tu vida y cómo lo han sido para ti? Yo para mí siempre he dicho que mis padres siempre me han inculcado la ética del esfuerzo y del trabajo desde pequeños y la segunda persona o deporte para mí fue mis entrenadores de natación. Para mí la natación siempre ha sido un deporte individual que te exige siempre el 100%. Es decir, nadie va a nadar por ti, nadie va a hacer nada por ti. Y si tú no vienes a entrenar, tú no vienes a tal, no vas a ser nadie ni nada. Y eso luego cuando toda esa ética de trabajo que tienes en el deporte la transfieres a tu vida diaria, a tus metas que quieres en la vida, para mí ha sido siempre un poquito más fácil, mi opinión, porque el haber hecho ese deporte ha Ujú. sido clave en mi día a día y en mi actitud en cómo afrontar las situaciones difíciles. Bueno. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntase que no he hecho? Y obviamente, respóndelo. Pues no sé si tendría alguna pregunta así, porque sobre el powerlifting creo que hemos tocado absolutamente todo. Creo que no ha quedado nada en el tintero que a mí o a los que escuchen este podcast hubiesen querido
querido saber o conocer sobre el powerlifting. Vale, pues también es válida. O sea, la damos por válida la respuesta porque al final tú tienes conocimiento de materia y como introducción a una persona que no conoce de nada el powerlifting y ve este podcast, pues le puede servir para a lo mejor animarse a hacerlo o a Eso es, informarse un poquito más. eso es. Luego aquí la parte comprometida para mí, porque yo siempre os intento pasar pues, cómo va a ir yendo la entrevista y al final os pongo que me digáis qué preguntas me harías tú a mí si tuvieras que hacerme una entrevista. Y claro, así de sopetón, la tengo que responder, no puedo no mojarme, así que adelante. Yo creo que la pregunta voy a intentar relacionarla también con un poco con el powerlifting, que así a la gente le da un poquillo el salseillo. Vale, ¿Crees que serías buen competidor de powerlifting? ¿Y cuál crees que sería tu movimiento estrella? vale. Lo primero, como ya me has dicho las categorías, seguramente estaría encajado en menos de 74, 100%. No volvería a dar por debajo de los 69, con la cantidad de masa muscular que he ganado en comparación a la que tenía cuando competía en menos 69. Es imposible, o sea, no puedo llegar a tus menos de 66. Anteriormente, solo teniendo piernas, que es lo único que tenía, pues sí, pero actualmente me sería inviable, así que sería en menos 74. Si me veo capaz de ser buen competidor, pues te diría que sí por un solo motivo, y es que como he estado acostumbrado a competir a alto nivel, soy bastante obsesivo con eso, o sea, es decir, quiero algo y le pongo toda la gana, o sea, no me cuesta ningún esfuerzo esforzarme, que parezca ¿Crees paradójico, que se pero te daría bien? yo creo que sí. Lo que sí que es cierto que creo que el press de banca, por ejemplo, sería mi peor movimiento, pero de lejos, porque cuando he intentado hacer arco lumbar, haciendo press de banca normal, se me cogen calambres, ¿sabes? Me coge calambre En en la los espalda. erectores, ¿no? En la zona lumbar. Sí, 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 o sea, se me cogen calambre. Entonces digo, joder, no voy a poder, o sea, no sería capaz de meter un arco lumbar. Y luego mi mejor movimiento, yo creo que sería el peso muerto. ¿Qué harías? ¿Peso muerto sumo o peso muerto convencional? Yo solo entreno peso muerto, piernas rígidas, o sea, solo entreno ese peso muerto, pero yo creo que sería mejor en el sumo, Bien, bien. porque la experiencia que tengo al principio, precisamente por querer levantar más peso del que podía, la lumbar me limitaba muchísimo, haciendo peso muerto convencional. Entonces, yo para querer levantar más peso, hacía sumo y la lumbar no me molestaba y me sentía bastante cómodo, por lo que yo creo que te he dicho antes, que como tengo los cuádriceps muy desarrollados y los aductores también, creo que además tengo los brazos, al final tengo los brazos largos para lo que mido, porque esa era una de mis ventajas cuando competía, y es que Entonces sí, peso muerto sumo porque te costaría muy poco bloquear y el rango de recorrido sería, así es, por eso sería yo creo más que... cortito. Además, vosotros tenéis mucha movilidad de cadera por las patadas y esas cosas. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que sería más peso Así muerto sumo que como convencional. análisis, como entrenador que no tiene ni idea de powerlifting, pues usando la lógica diría que eso. Sí, yo también estoy de acuerdo. Luego habría que verlo, No, claro, pero en un desde principio luego. así, grosso modo, te diría que sí, que sería peso muerto sumo. Lo mismo en unos años, como hemos dicho, grabo mi primer entrenamiento de powerlifting con Álvaro. Quién sabe. Y ya para terminar, una persona con la que pudieras contactar, obviamente, no me diga Álvaro Trainer. Obviamente, pues, tengo su WhatsApp, ojo, tengo el WhatsApp Álvaro Trainer, hice el máster con él, tengo su WhatsApp, pero cosas más factibles, palpables, que a lo mejor le escribe y te dice que sí, pero
¿qué persona te gustaría que pudiera entrevistar y que estuviera a tu alcance? Pues yo creo que voy a tirar por mi mundo y luego ya veremos por dónde acaba, pero yo creo que no sé si a mi coach, a Lucio o al fisio que tengo ahora, a Adri Raúl. A uno, o incluso a mi nutricionista, uno de los tres, no sé a cuál de los tres, porque los tres son muy buenos profesionales del mundo del powerlifting, pero cada uno, como yo digo, lo suyo. Uno en fisioterapia, otro en entrenamiento y el otro en nutrición. Así que no sé, ahí tengo Vale. uno de los tres, no sé cuál. Yo te puedo decir que ya tengo cerrado un redactador y un fisio, así que tiraría más y entrenadores entrevistados, pero también entrevistados nutricionistas. Entonces, pues sí, freestyle. Te dejo que tú lo decidas, te preguntaré dentro de un par de semanas a ver a quién elige y ya me pongo en contacto con él para ver cuándo podamos entrevistarlo. Y le preguntaré por ti, porque obviamente si te llevan algo de nutrición o de entrenamiento o de fisioterapia, pues le preguntaré qué tal es llevarte como atleta y eso. Bien, bien. Así que, pues, muchas gracias por tu tiempo. Al final se nos ha ido, empezamos a las 5 y son las 7:30. Y No te seguramente preocupes. tenía más preguntas. O sea, realmente no más preguntas que te he puesto en el guión, pero sí, a mí se me han ido ocurriendo más preguntas, pero tampoco queremos que esto se haga ultra extenso. Así que lo dicho, Álvaro, muchas gracias por tu tiempo. Un placer verte después, pues al final, como yo me fui. O sea, Casi 3 años, 4 años, ya no sé ni cuántos. sí, sí, literalmente, entre el COVID, o sea, yo solo estuve el primer año, porque luego como pasé al curso de por encima y luego me fui a Barcelona, al final yo conviví contigo un año, o sea, un año y medio, o sea, Pues no, sí, hasta antes de la pandemia, justo. sí, literalmente, hasta la pandemia, ya después de ahí desaparecí, o sea, desaparecí Eso completamente. es. Sí, sí. Así que nada, pues muchas Pero gracias, un bueno, siempre es placer. un placer volver a ver a gente así y ver que va tan bien la cosa como no te va a ti en este caso. Las cosas como son. Nada, pues muchas gracias, tío, y nos vemos.